¿Qué harías si la voz que guía tu vida no es tuya? ¿Y si cada decisión que tomas es un eco de alguien que ya no está? Hay personas que matan por placer. Él lo hacía por obediencia. Hoy en The Rover exploramos la mente más perturbadora de la historia del cine de terror psicológico, Norman Bates. Norman nació bajo la sombra de una madre dominante, una mujer llamada Norma, obsesionada con la moral, con el control, con castigar cualquier desviación del camino correcto. Desde niño, Norman aprendió que el amor se ganaba con obediencia y que el castigo llegaba cuando pensaba diferente. Su mundo era ella, solo ella. No hubo amigos ni escuela, solo órdenes, rezos y la voz constante de su madre diciéndole qué hacer y qué pensar. Cuando Norma encontró otro hombre, Norman sintió el infierno, celos, traición, miedo de ser reemplazado. Y ahí ocurrió lo inevitable. Los envenenó a los dos. Pero no fue liberación, fue el inicio del infierno que nunca terminaría. Norman no soportó la culpa, así que la trajo de vuelta, exhumó su cadáver, lo embalsamó y la colocó en su mecedora. Pero lo más terrible no fue eso. Lo más terrible es que la escuchaba y a veces ella tomaba el control. Su mente fragmentada creó una segunda identidad llamada madre. Una voz interior que lo castigaba, lo humillaba, lo controlaba. Norman ya no decidía. La madre dentro de él lo hacía. Años después, Norman dirigía el Motel Bates, herencia de su madre. Un lugar solitario atrapado en el tiempo, donde todo lo que no se dijo se pudría. Era amable, cortés, pero tras esa sonrisa vivía la vigilancia eterna de una mujer muerta. Cuando una mujer joven llamada Marion llegó al hotel, Norman sintió algo prohibido: deseo, curiosidad, culpa. Y entonces, madre despertó, con cuchillo en mano. La escena de la ducha es historia del cine, pero es también una metáfora perfecta: el cuerpo siendo castigado por el deseo, la pureza rota por lo que no se puede aceptar. Norman Bates no es solo un personaje aterrador, es una representación compleja de varios trastornos mentales documentados por la psiquiatría. Robert Bloch, el autor de Psycho en 1959, se inspiró en el asesino real Ed Gein, cuya historia combina represión materna, necrofilia y aislamiento rural. Pero el resultado en pantalla va más allá del crimen. Es una exploración de la disociación psíquica. Según el DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el caso de Norman encajaría perfectamente en el trastorno de identidad disociativo, TID, anteriormente llamado trastorno de personalidad múltiple. Este diagnóstico implica dos o más identidades o estado de personalidad distintos que recurrentemente toman el control del comportamiento del individuo. Y también amnesia disociativa, que son lapsos de memoria en los que no recuerda hechos cotidianos, información personal importante o eventos traumáticos. En Norman, su madre toma control cuando él siente deseo, amenaza o culpa. Es su modo de defenderse del trauma original, que fue la pérdida y asesinato de su madre y el conflicto de haber sido él mismo el asesino. Desde la teoría psicoanalítica de Freud, la figura de la madre funciona como un superyo punitivo, una voz interior que lo domina y reprime cualquier impulso sexual o de libertad. Además, autores como Otto Kernberg en su libro Trastornos graves de la personalidad de 1984 y John Bowley en su libro El apego y la pérdida de 1969
explican cómo un apego patológico y funcional, como la figura materna, puede impedir la construcción de una identidad autónoma. En otras palabras, Norman nunca tuvo espacio para ser él mismo. Su madre no solo lo crió, lo devoró. Y cuando ella murió, él la trajo de vuelta dentro de su mente. Así, la violencia de Norman no surge del sadismo, sino de la obediencia. No es un cazador, es un niño castigado que solo quiere hacer lo que cree correcto, aunque eso implique matar. En la última escena, Norman sonríe y su voz dice: "No haría daño ni a una mosca". Esa frase no es paz, es negación total. Norman ha desaparecido, solo queda ella. ¿Qué tan lejos estamos de nuestras propias voces interiores? ¿Y si lo que creemos pensar no nos pertenece? Norman Bates es más que un asesino, es una advertencia. Cuando el trauma no se nombra, el alma se divide, y a veces esa división mata. Esto fue The Rover, donde exploramos las mentes más oscuras, los misterios más profundos. Suscríbete si aún no lo haces y cuéntame, ¿qué personaje debería analizar la próxima semana? Y recuerda, mantén la curiosidad viva.